Muy buenas tardes, maestros, directivos, padres de familia. De poner en contexto la Ley General de Educación, que consideramos es necesaria que los maestros nos empoderemos de su uso, de su aprovechamiento, más aún ahora en este momento en el que estamos atravesando nuestro trabajo cotidiano los maestros, deseando que el aislamiento social lo estén llevando a cabo de la mejor manera, en el sentido de cuidar la vida, la propia, la de la familia y en general la de los demás, siendo Ricardo, creo que se salió Camués. Sí, salió. No está. ¿Tú sí escuchas bien, Ricardo? ¿Qué pasaría? ¿Por qué no lo llamas de pronto a Camués para ver qué pasó? Sí, yo... A ver, espera. Sí, le estoy figurando. mil disculpas porque tuvimos problemas técnicos que no faltan. Hacer la transmisión en directo da para estas dificultades, pero parece que las empezamos a superar. Entonces, no sé qué ha quedado grabada y qué no. Reitero el saludo fraternal y el de la organización sindical. Nuestro sindicato del Magisterio de Nariño, Simana, presenta el cordial saludo y en la tarde de hoy estamos desarrollando un conversatorio con las dos secretarías de nuestro sindicato, la que orienta el compañero Ricardo Calvache, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y la que está bajo mi responsabilidad, la Secretaría de Asuntos Pedagógicos, para llevar a cabo el conversatorio que hemos denominado la lúdica de la corporeidad desde la autonomía escolar y la libertad de cátedra. Lo que nosotros perseguimos es valorar el componente transdisciplinar de la educación física a partir de la autonomía escolar y la libertad de cátedra consagrados en la Ley General de Educación para diseñar un currículo pertinente. Agradecemos la participación de nuestros invitados, maestros, colegas nuestros que con buena voluntad, con carisma, han aceptado esta convocatoria y hacen presencia aquí para compartir el desarrollo de este conversatorio, haciendo aclaración, dando directrices
en torno a una serie de inquietudes, preguntas que la base magisterial plantea y que nosotros esperamos esta tarde podamos hacer la orientación respectiva. En este momento presento a los compañeros, colegas que, como les decía, amablemente aceptaron la invitación. En primer lugar, le doy la palabra para que presente su saludo a la gente que ya en este momento se ha conectado, entre maestros, profesores, directivos, padres de familia, estudiantes. Entonces, compañera María Elena Velázquez, gracias por atender la convocatoria. Por favor, presente usted. Saludo. Buenas tardes a todos, queridos colegas, docentes del municipio y del departamento que nos están escuchando en esta tarde. Es un gusto para mí estar hoy acompañándolos. Mi nombre es María Elena Velázquez Sánchez. Soy docente de educación física de la institución San Juan Bosco. Y como les digo, estoy muy contenta de acompañar esta tarde a este conversatorio y de cierto modo de enriquecer también un poco estas perspectivas que tenemos acerca de cómo enfocar el trabajo en estas situaciones difíciles que encontramos. Muy bien, muchas gracias, compañera María Elena. Asimismo, del municipio de Guaitarilla tenemos al compañero Vicente Benavides Bárcenas. Gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes con todas las personas que están presentes hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, Simana, por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Ojalá podamos aportar en algo en este tiempo tan difícil que estamos pasando. Ya mi nombre se dijo, vengo, o estoy más bien, en el municipio de Guaitarilla. Trabajo acá en el municipio de Guaitarilla en la institución educativa Nuestra Señora de las Nieves. También soy docente de educación física, pero en el momento me estoy desempeñando como coordinador de la jornada de la tarde de nuestra institución educativa Nuestra Señora de las Nieves. Bienvenidos, muchas gracias. Por supuesto que sus aportes van a ser muy valiosos en esta tarde. Asimismo, tenemos la presencia del compañero Darío Ayala, que en esta tarde nos va a hacer sus aportes a este conversatorio. Compañero, tiene usted la palabra. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Darío Antonio Ayala, agradeciendo el saludo muy especial y por la invitación también que nos ha realizado Simana, y saludo muy especial a todos los docentes, a todos los colegas, a todos los padres de familia, a todos los directivos. Yo soy docente de educación física de la institución educativa municipal Ciudad de Pasto. Celebro mucho que se haya creado estos espacios para poder compartir nuestra experiencia, nuestro punto de vista frente a esta área que es nuestra pasión, que es la educación física, la recreación y el deporte. Muchas gracias. Qué bueno eso que usted menciona, pasión, ¿no? Y eso tenemos los maestros, pasión por nuestro oficio. Muy bien. Compañero Andrés Narváez también nos acompaña en esta tarde. Gracias por sus aportes. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Un abrazo simbólico pues en estos tiempos de aislamiento, de lucha por nuestra vida y de lucha por nuestra dignidad. Como usted lo dijo, mi nombre es Andrés Narváez, soy de la institución educativa municipal, Escuela Normal Superior de Pasto, y pues lógicamente estoy dispuesto a colaborar en lo que requieran mis colegas y el campo de la educación, ¿no?, que es tan amplio y tan necesitado en estos momentos. Muy bien, muchas gracias, compañero. Les mencionaba en la presentación, este conversatorio lo hemos organizado con el compañero Ricardo Calvache, quien en este momento les presenta el cordial saludo. Hola compañeros, un gusto para mí volvernos a encontrar en un espacio un poco fuera de lo habitual, fuera del aula. Inicialmente cuando fuimos compañeros y compartimos muchos procesos que nos traen unos gratos recuerdos en nuestro proceso de formación, pero que siempre esos lazos de amistad y de compañerismo que tal vez de una manera indirecta inculcaron en nosotros los compañeros nos han mantenido unidos como colegas.
Un gusto saber que tenemos dentro de nuestro gremio y básicamente en nuestra área de formación personas tan capacitadas como ustedes y como muchos de los compañeros que nos estarán acompañando desde sus casas en este momento. Entonces, presto aquí para escuchar todas sus intervenciones, para aprender de su experiencia y también para hacer una doble lectura de toda esa política educativa, ¿no? Desde nuestro punto de vista como docentes, como maestros, pero también como integrantes o militantes activos de una organización sindical que lucha por los derechos en la calle, pero también día a día hace patria en el aula con los niños y jóvenes en cada una de las instituciones. Muchas gracias también, Luis Alfredo, por la invitación. A usted por atenderla, metiéndole el hombro aquí a nuestra organización sindical. Mi nombre es Alfredo Camués Salazar y en esta tarde tenemos unos invitados que nos van a ayudar a dilucidar inquietudes que esperamos contribuyan a ese quehacer cotidiano que como base magisterial necesitamos. Entonces, sin más preámbulos, entramos en materia. Compañera María Elena Vázquez, por favor, quisiera que usted nos hable sobre los enfoques, fines y objetivos de la educación física en la actualidad. Tiene usted la palabra, compañera María Elena. Muchas gracias, compañeros. Hablar sobre este tema implica, de cierto modo, hablar sobre la situación que vivimos en el momento, ¿sí? Nosotros igual conocemos de pedagógica, didáctica, metodológica de nuestra área, ¿cierto? Pero creo que la situación actual nos ha pensar el trabajo que estamos haciendo y desde ese sentido revisar lo relacionado al componente de los enfoques. Pienso yo que hoy con mayor razón trabajando el enfoque por competencias, que es el que venimos orientando, que es el que nos ha venido orientando el trabajo, con mayor razón por importancia ese saber hacer ligado al contexto, ¿sí? El aprender nosotros a leer ese contexto en el que estamos viviendo el momento es como lo más importante. Y obviamente lograr que nuestros estudiantes puedan comprender ese conocimiento y puedan usarlo efectivamente fuera de la escuela. Porque en este momento tenemos a nuestros estudiantes fuera de la escuela. Eso quiere decir que es precisamente allá donde nosotros debemos apuntarle a ese trabajo que el chico tiene que hacer hoy en la casa, pero obviamente pues va a estar ligado a ese conocimiento que nosotros le podamos ofrecer y que él pueda necesariamente contextualizarlo. En ese sino que revisamos esas competencias, esa competencia motriz, la competencia expresivo-corporal y la competencia axiológica, que son las competencias específicas que se manejan en nuestra área, pues es muy importante el trabajo que desde ahí podemos enfocarle hacia la casa al estudiante. Cuando hablamos de la competencia motriz, estamos hablando de esas habilidades motrices que todos los seres humanos las tenemos. El caminar, el correr, el saltar, el realizar diversas actividades coordinadas, ¿sí? Actividades que de cierto modo también implican un cierto esfuerzo físico y a la vez también movimientos que ellos pueden realizarlo desde la parte técnica. Entonces, esa competencia motriz de trabajo que nosotros podemos orientarle, como les decía, a nuestros estudiantes que en este momento se encuentran en casa. Esa competencia expresivo-corporal, esa competencia considero yo que es la más importante sobre la cual nosotros debemos orientar el trabajo que les podemos ofrecer a nuestros estudiantes, porque implica ayudarle a ese muchacho a que exprese todas esas ideas, esos sentimientos, esos pensamientos, esas opiniones que él tiene. Y de alguna manera poder el chico expresar toda esa parte emocional que lleva, que siente,
le ayudamos también a liberar tensiones, a superar sus miedos, porque nos vamos a encontrar también con chicos que están en situaciones muy difíciles. Y esta competencia axiológica corporal también nos ayuda de cierto modo a ayudarle al chico a enfocar todo lo que tiene que ver al cuidado de sí mismo. Y hoy más que nunca nos están invitando a nosotros como maestros a ayudarle a tomar conciencia a esos muchachos del cuidado de sí, de la higiene, de llevar una buena alimentación para tener unas buenas defensas, de cuidar nuestra salud. De cierto modo, ayudarle al chico a estar bien. Ese estar bien va a estar directamente relacionado con lo que significa la calidad de vida. Entonces, obviamente, nuestro trabajo sigue relacionado con lo que hemos venido haciendo, que es el manejo de esas 3 competencias que hoy más que nunca nuestros estudiantes las necesitan desde casa. Como tal, podemos decir que en cuanto a los fines de nuestra educación física, eso nos lleva al interrogante, ¿a dónde queremos llegar? Cuando hablamos de a dónde queremos llegar, diría yo que podría aportarles desde esta conclusión, es orientación física que responda a las exigencias de la educación, de la cultura, del contexto, de la sociedad y de las necesidades actuales. Cuando nosotros podemos dar respuesta a esto, si es que nuestra educación física está respondiendo a esas exigencias del contexto, entonces podemos decir que le estamos aportando. ¿Cuáles son esas condiciones actuales? Estamos viendo una situación de pandemia, tenemos restricciones, tenemos confinamiento, los chicos tienen educación virtual, tienen trabajo en casa, tienen condiciones propias de su contexto, de sus familias, ellos tienen que manejar la relación con sus papás, con sus hermanos, con los miembros de la familia. Eso implica entonces que nosotros tenemos que ayudarle también a que el chico pueda dar respuesta a esas situaciones propias que está viviendo. Y es la educación física como fin particular, el incremento es precisamente el ayudar a responder a esas trabajo que nosotros pues le podemos orientar a nuestros estudiantes. Y como objetivos prácticos, podríamos decir nosotros que le podríamos al chico a ayudarle a que valore su cuerpo y la actividad física como un disfrute. Es ayudarle a que ese chico se sienta bien, ayudarle a que pueda sentirse bien, tanto consigo mismo como con los miembros de su familia, en su casa, como les decía, y fortalecer también lo que es los ámbitos, la actividad física, la alimentación, todo debe estar enfocado hacia ese sentido en cuanto a los objetivos que la educación física debe plantearse en estos momentos. Muchas gracias, compañera María Elena. Es importante resaltar que en este momento la prevalencia de las asignaturas tiene que enmarcarse en lo que ahorita en confinamiento se tiene que desarrollar. O sea, ¿es la academia lo que debe prevalecer o debe prevalecer la música, la danza, o sea, la lúdica? Gracias, compañera. En este momento llamo la atención de nuestro compañero Andrés Narváez para que se tome la palabra y nos comparta aquí qué piensa él respecto de cuál es el rol del maestro de educación física y sus aportes al desarrollo integral del ser humano. Problemas técnicos que siempre en estos aprendizajes llevamos a cabo aquí. Entonces, compañero Andrés. Sí, lo que pasa es que estoy escuchando un eco, entonces no sé si de pronto apagamos los micrófonos para que no haya ese con los compañeros. Perfecto, allí. Muchas gracias, no sé si escuchan bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta que el rol del maestro, pues en esta sociedad, el rol del maestro de educación física es muy importante.
ha sido muy trascendental, ¿no? Las funciones que debe cumplir dentro del contexto educativo. Hay unas expectativas de rol del maestro, una expectativa, por ejemplo, que están dispuestas por la universidad. La universidad nos da la posibilidad de tener unos conocimientos, unas áreas y un perfil profesional. Ese es un rol, pues, que ya está prescrito. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay un rol asignado que es el que nos asignan ya prácticamente en las instituciones, que son pues normas impuestas, donde los directivos tienen muchas posturas pues para que nosotros resolvamos algunas tareas. Entonces hay como que una tergiversación con respecto al rol pues del maestro. Una cosa es lo que el maestro lleva de la universidad y otra cosa es lo que la institución educativa donde usted trabaja pues le indica a usted qué es lo que debe hacer. Bueno, teniendo en cuenta eso, pues el rol ideal del contexto pues de educación física sería tener en cuenta la parte económica, tener en cuenta la parte política, tener en cuenta la parte científica y la parte cultural. Todos esos contextos, pues el maestro de educación física debe tenerlos en cuenta dentro de su quehacer diario. Por ejemplo, en la parte económica, los recursos, los espacios que el maestro ocupa, los materiales, el mantenimiento de los materiales y los tiempos que él ocupa, pues son parte de la economía de la clase de educación física. Los beneficios que el profesor de educación física genera por medio de las clases de educación física, porque la clase de educación física es un instrumento que permite una prevención, pues lógicamente, de enfermedades, permite estilos de vida saludable y esto pues lógicamente es aporte a la economía, ya que pues una persona que tenga prevención pues es una persona que va a tener menos posibilidades de gastar sus recursos en curar pues su salud. En el caso de la pandemia, pues los recursos humanos se han visto de alguna u otra manera vulnerados, ¿no? Porque la desmotivación, el desinterés de los niños, el desempleo, el estrés, el hambre, la angustia, la zozobra, la pobreza en la que están los hogares, pues lógicamente ha afectado este tipo de acciones frente a la participación de los maestros, ¿no? en las clases. Asimismo, el maestro debe estar implícito en la parte política. Necesariamente el maestro debe estar enterado de todas las políticas que hay, ¿no? Debe estar enterado que el Banco Mundial es el que rige, pues, los currículos de los países neoliberales. Las multinacionales inciden mucho en la educación, pero tiene que tener en cuenta la Ley General de Educación, tiene que conocer el Código Único Disciplinario. Con respecto a las políticas de Estado, es importante conocer los ambientes institucionales también, ¿no? Las normatividades, cuáles son las funciones del consejo directivo, del consejo académico, las funciones del rector, de los coordinadores, pues, y qué posturas usted puede tomar frente a la institución con todas estas políticas, pues, que son a nivel nacional o institucionales. Así podemos nosotros entender también la normatividad curricular, aportar en la normatividad curricular y obviamente pues en problemáticas que nos acogen a nosotros como la evaluación de desempeño. En el rol científico tenemos que estar también, pues el rol del educador físico debe estar inmiscuido, ¿no? en la ciencia, lógicamente. Pues nosotros tenemos que tener siempre cualificándonos, la lectura, la escritura es parte de nuestro quehacer diario. Nosotros, por ejemplo, si hay una revista, pues en la institución, si hay una revista en el municipio, pues lógicamente tenemos que estar dispuestos a escribir sobre nuestro quehacer, sobre los beneficios de la educación física, las políticas de Estado, la vulneración que hacen las instituciones de pronto en el campo de la educación, en nuestra labor docente, y debemos pues expresarla de alguna u otra manera y motivar pues algunos espacios académicos y pedagógicos. Debemos hacer las adaptaciones necesarias pues con respecto a la parte tecnológica en tiempos de pandemia para poder llegar a los estudiantes. Otro rol importante es el rol cultural, indudablemente el rol cultural, ya que la televisión, el internet, las redes sociales, pues implican en que los estudiantes y las personas
consuman pues esta información, y a veces es desinformación. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta estas posibilidades de discernir la información y dar esa información a veces adecuada a los estudiantes, porque pues lógicamente son utilizados estos medios para una manipulación mediática, ¿no? Y para cubrir las necesidades del Estado. Entonces, el rol cultural es bien importante para que un profesor de educación física pueda cumplir con sus expectativas frente a la sociedad. La cultura física sería, en últimas, la ganancia que tenemos nosotros, ¿no? Cuando cumplimos con un rol en la educación física, la cultura física es el desarrollo pues, de la educación física, el deporte, la recreación, las ciclovías, los camping, todos los procesos que se hagan alrededor del movimiento y de la corporidad nos van a permitir desarrollar una cultura física. O sea que el rol de educación física es muy complejo, pero asimismo nos permite tener una conciencia social y pues lógicamente abarcar muchos aspectos de la sociedad. Gracias. Muy bien, compañero Andrés. Gracias por sus aportes. En este momento te damos la palabra al compañero Darío Ayala para que nos hable sobre el sistema educativo colombiano, si es coherente con lo que expresa la política educativa sobre la educación física. Compañero Darío. Muchas gracias. Sí, yo diría que la respuesta es definitivamente no. El sistema educativo no es coherente con lo que se está planteando actualmente con base en las necesidades de la educación física. Partamos de que es una letra muerta, digo yo, en el sentido que las orientaciones pedagógicas del área nuestra de educación física están basadas en el documento número 15 emitido por el Ministerio de Educación Nacional, que es el último documento que se sacó, imagínense, en el año 2010. Estamos hablando de 10 años donde se han planteado algunas políticas, algunas orientaciones a nivel pedagógico, pero que, como le digo, se han quedado en letra muerta porque las instituciones y el mismo Estado no ha contribuido, no ha permitido que eso se lleve adelante. Es muy bonito lo que se plantea ahí y bastante ambicioso, pero en realidad no lo es. En la práctica nos damos cuenta que es un fracaso, ¿no? Hasta ahorita. ¿Por qué digo esto? Porque mire que hay una inconsistencia en cuanto a la teoría y la práctica, partiendo en el sentido de que, por ejemplo, docentes en el área de educación física vinculados en la parte de primaria, a nivel oficial no lo hay, o son muy escasos. Es rara la institución donde tenga un docente nombrado de educación física para primaria. La gran mayoría de los docentes estamos vinculados, pero a nivel de secundaria, que incluso tampoco son todos. Hay muchas instituciones donde falta el docente. De ahí partamos y démonos cuenta de la imperiosa necesidad que tenemos de trabajar con los niños en esas edades, en la edad escolar, en la primera infancia. Estamos perdiendo prácticamente 5 años muy valiosos en lo que es la adecuada educación motriz de los niños. Es la etapa donde los niños están en su proceso de maduración y de desarrollo, y donde ellos van a adquirir la mayor cantidad de habilidades motrices que les servirán para ellos de ahí en adelante en su vida. Y por ende, pues las consecuencias que después nosotros vamos a tener con los niños, no solo en el aprendizaje de otras áreas, ojo a eso, porque la motricidad humana es tan fundamental que influye en el desarrollo de la personalidad y del ser como tal. O sea, nosotros miramos los niños y el primer problema que encontramos nosotros es en un grado 6, por ejemplo, sin ver chicos de 10, 12 años totalmente descoordinados, de pronto con una mala condición física, ni siquiera conocer la ubicación en tiempo, espacio, nociones básicas que ellos deberían tener, que son básicas para el aprendizaje incluso de la matemática, de la lectura, de la escritura. Un niño que no diferencia, por ejemplo, su derecha y su izquierda, pues le queda muy difícil saber que cuando va a sumar tiene que llevar un orden en los números, en las unidades, las decenas, las enteras. Lo mismo para el proceso de lectoescritura. Él tiene que saber de dónde hacia dónde va a leer y de arriba hacia abajo, ubicarse en el espacio para poder, por lo menos, hacer esos primeros trazos en la escritura, ¿no? Y lo mismo en la lectura. Y así muchos más aspectos que influyen en la personalidad del niño.
Yo veo que esos planes, como le digo, son bastante ambiciosos, pero lastimosamente pues están descontextualizados porque no se tienen en cuenta muchas situaciones reales de los niños, especialmente la parte motriz, las limitaciones motrices que ellos traen, que ellos tienen, las limitaciones físicas, limitaciones nutricionales, económicas y sociales de cada uno de nuestros niños. O sea, nosotros tenemos mucha variedad en los chicos que recibimos en nuestras escuelas. Tenemos en el sector rural, por ejemplo, el niño trabajador que tiene una motricidad totalmente diferente al niño del sector urbano. Y cosas que eso muchas veces no las contemplamos dentro del desarrollo de nuestras clases ni el desarrollo de nuestros planes. Entonces, el Estado mismo tampoco provee las mismas condiciones para que estos planes se puedan llevar a cabo. Yo diría que en este último aspecto sí también tenemos nosotros una parte de culpa en ese sentido, ¿no? Y yo diría que el hecho de no exigir que se valore y que se dé la importancia, la relevancia de nuestra área en ese proceso de formación de nuestros niños es culpa nuestra también. Y creo que este es el momento oportuno porque de un problema como es este de la pandemia, pienso que debemos sacar cosas buenas, sacar cosas positivas, y creo que es el espacio propicio para que nosotros empecemos a resignificar nuestra profesión, nuestra labor como docentes, educadores físicos, y que hagamos prevalecer nuestra área, porque es inaudito que en este siglo XXI todavía se considere en algunas instituciones educativas y a nivel gubernamental que existen áreas de primera categoría y de segunda categoría, o áreas importantes o áreas no tan importantes. Me parece absurdo, sabiendo que muchas de las habilidades motrices se desarrollan en este tipo de áreas que son más de actividad, de lúdica, de creatividad, de esparcimiento, de recreación, de invención para los niños. Entonces yo pienso que sí debemos hacer un poquito más el uso de la autonomía institucional que la ley nos da precisamente para eso, para replantear nuestra posición frente a esos planes de estudio en las instituciones educativas y modificarlos con base en las necesidades de nuestros chicos. Ese sería mi punto de vista. Muy bien, compañero Darío, gracias por sus aportes, insistimos en ello, ¿no? Como nos movemos, aprendemos. Por ahí leí una frase que me pareció pertinente en este momento. Asimismo, en esta tarde tenemos al compañero Vicente Benavides, quien nos va a hablar sobre cuál es la relación currículo, presupuesto, normatividad, desde el punto de vista de esta área en la que hoy estamos enfocando. Compañero Vicente Benavides, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, profe. ¿Cómo es? Bueno, el currículo no únicamente debe entenderse como ese listado, esa receta de contenidos, como un plan de estudios y nada más, no. Debe tener en cuenta unos principios en nuestro caso de la educación y en nuestro caso más específico de la educación física. Entonces, los principios tienen que ser psicológicos, antropológicos, pedagógicos, ideológicos. También tiene que ver la parte del contexto. Entonces, miren ustedes que en el momento en que hablamos nosotros de ese currículo que está compuesto por esos principios o iniciado por esos principios, para poder elegir y poder decir cuáles son los contenidos, después los procedimientos y tantas cosas que se puede decir sobre ese tipo de elementos que se van a trabajar. En ese momento hay que tener en cuenta, y debemos tener en cuenta, que nosotros, como principio también, ante todo somos cuerpo. Y estamos hablando aquí de corporeidad. Y si nosotros ante todo somos cuerpo, debemos entender que la elección de contenidos también debe estar permeada, debe estar ubicada dentro, bueno, de los lineamientos, dentro de las actividades
y dentro de las competencias que se trabaja en el caso ya de educación física. Entonces sí tendríamos un currículo que tiene que ver ya más con el contexto y tiene que ver ya con unos principios para poder definir cuáles son los elementos de contenido a trabajar. Vamos hasta ahí. A continuación, lo de presupuesto. Entonces, el presupuesto lo podemos entender nosotros como un presupuesto financiero. Es decir, hay una cantidad de plata, una cantidad de dinero para poder desarrollar las actividades tendientes a la educación. Y de allí vendría educación superior, educación no formal, bueno, todos los tipos de educación que se contemplan en la ley. Pero resulta que nosotros debemos entender, si iniciamos un currículo tendiente a la parte de la corporeidad y con el principio de que ante todo somos cuerpo, podemos entender también que nosotros nacimos con unos presupuestos. Esos presupuestos son el tiempo que tenemos nosotros, el espacio y, lógicamente, nuestro cuerpo otra vez. Porque aquí estamos hablando de corporeidad. Y a través de la corporeidad podemos hablar de la lúdica y podemos hablar del disfrute y podemos hablar de un elemento importantísimo a tener en cuenta para los niños, para los jóvenes, para todas las personas. Y en educación es más importante todavía. ¿Cuál es la propuesta? Que estos chicos y estas personas que se ubican en este sector de la educación, pues experimenten el éxito. Muchas veces, y ahí nos metimos con un elemento importantísimo que es la evaluación. Muchas veces con la evaluación no estamos haciendo que se experimente el éxito. Entonces no estamos acudiendo a ese tipo de presupuestos con los que nacimos. No los estamos administrando muy bien, ese tipo de presupuestos. Entonces no solamente es el presupuesto financiero, es el presupuesto que nos entrega la vida. Y también un contexto. Algunos que nacimos en un determinado contexto, en otro. Bueno, y las normas, ahorita apenas estamos definiendo. Entonces, la parte de las normas son todo ese poco de leyes, decretos, resoluciones, etcétera, que por lo menos, por ejemplo, en estos tiempos se han emitido desde el ministerio y nos invitan a una cosa, a la flexibilización. Ese será otro punto. Pero la relación entre currículo, presupuesto y normatividad tiene que ver con el elemento de la flexibilización precisamente de ese currículo, de esas metodologías de trabajo que también tienen que estar en ese currículo y de esos elementos de la corporeidad, del tiempo, del espacio, que ya lo han hablado mis compañeros acá también. Entonces, ¿cuál es la relación allí? La relación es tener un currículo flexible con la administración del presupuesto que tenemos y los presupuestos que nos trae la vida para ubicar en esa norma de la flexibilización. La normativa, la directiva 05 en el numeral 1.1 nos dice una cantidad de cosas sobre las áreas y sobre las actividades a realizar en este campo de la flexibilización, pero resulta que no está teniendo en cuenta el contexto. Yo quisiera contarles así brevemente que nosotros, y creo que en todos los municipios, incluso en Pasto, en todas las grandes ciudades, hay estudiantes que ni siquiera tienen un celular, que no tienen elementos propios y buenos de conectividad. Así que necesitamos administrar muy bien ese currículo, administrar muy bien todos los presupuestos, desde el financiero hasta el de la vida, para poder cumplir con ciertas normatividades. No es fácil cumplir con todas las normatividades y exigir a los chicos ese tipo de cosas cuando las condiciones no están dadas. Esa sería mi intervención. Sí, importante tener en cuenta entonces el momento, el contexto actual en el que tenemos que desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, el currículo debe ser flexible. Siempre estamos ahorita hablando de ese tema, la flexibilidad, ¿no? Compañero Ricardo Calvache, compañero organizador también de este evento, de este conversatorio. Desde su perspectiva, la Ley General de Educación, que fue una ganancia de los maestros en la lucha por posicionar el derecho a la educación. Entonces, ¿qué considera usted que son los aportes, los beneficios que desde la educación física
se pueden sacar para que en la práctica nosotros podamos hacer ese aporte llevado al contexto y sobre todo en este marco actual de trabajo en el que estamos desempeñando, ¿no? Compañero Ricardo. Perdón, Alfredo, tengo alguna dificultad en el audio. ¿Usted me puede repetir la pregunta? Sí, yo, especialmente hoy hemos tenido problemas técnicos, ¿no? Bueno, pero ahí los vamos superando. De eso se trata también, ¿no? Compañero, sí, estábamos Claro que hablando sí. de que Ley General de Educación fue un logro alcanzado por los maestros por allá en los años 94, ¿cierto? Ley General de Educación y lo que tiene que ver pues, con la autonomía escolar, la libertad de cátedra. Entonces, la pregunta para usted, compañero, yo mencioné que es organizador también de este conversatorio. Entonces, desde su perspectiva y como maestro de esta área, ¿cuál considera usted que son los aportes o cómo podemos aprovechar esa autonomía escolar para el desarrollo de nuestro trabajo en la educación física y ahora en este contexto? Sí, frente a ese interrogante, pues es muy amplio el análisis que hay que hacer en cuanto al aporte que se puede hacer desde la autonomía escolar y la libertad de cátedra planteada desde nuestra área, ¿no? Creo que nosotros, en la gran mayoría de instituciones donde hemos tenido la posibilidad de trabajar, hemos disfrutado y hemos podido hacer un ejercicio real de lo que es la libertad de cátedra y lo que es la autonomía escolar inicialmente, pues desde un diseño curricular, que si bien es cierto, viene preestablecido mediante unos lineamientos curriculares, nosotros tenemos la posibilidad y la libertad de reestructurarlo de acuerdo a las necesidades. Frente a ese elemento, es importante plantear que desde ese punto de vista, en el área de educación física, al no tener unos estándares determinados por el Ministerio de Educación, tiene un cierto rango de libertad, siempre y cuando bien entendida, bien comprendida y bien aplicada por parte del maestro, nos da la posibilidad de aplicar todo lo que mis compañeros que me antecedieron acaban de mencionar desde un punto reflexivo y crítico, ¿no? Entonces, nos da la posibilidad de desarrollar nuestro acto educativo, pero buscando sobre todo bienestar. Obviamente, aprendizaje de ciertas conductas, de aplicación de ciertos valores y de ciertas destrezas motrices básicas que les permitan la supervivencia y que les permita el mejor desempeño en las otras áreas, porque realmente nuestro trabajo es desde un área fundamental como la educación física, pero realmente nuestro trabajo es complementario. Nuestro trabajo es tratar de crear lazos y atar conocimientos y guardar y organizar muy bien las enseñanzas de las asignaturas que son netamente academicistas. Esa es la tarea fundamental, pero depende del ejercicio, de la concepción y sobre todo del presupuesto teórico y la fuerza argumentativa que tiene el maestro para defender su asignatura y plantearla en ese sentido, ¿no? No cumplir por cumplir unos planes curriculares, unos programas preestablecidos, sino más bien aportarle, si es necesario, retomar contenidos de otros años cuando el niño viene con algunas dificultades, y nos caracteriza algo muy importante en el ejercicio de esa autonomía educativa, algo muy importante que es el proceso evaluativo, que en el área de educación física muchos lo harán y muchos estarán obligados a hacer una evaluación individualizada, a pesar de que el sistema educativo, mediante las políticas educativas, nos lleva mediante su incoherencia, pues todos, Andrés mencionaba ahorita de la incoherencia de la política educativa que es adaptada de otros contextos y ciertamente tiene unos fines mercantilicistas de la educación, busca crear hombres sin autonomía, sin reflexión, que no sean críticos. Entonces nosotros en nuestro proceso evaluativo, a pesar de que estamos dentro de un sistema estandarizado, nosotros sí rompemos con ese esquema al hacer un proceso evaluativo personalizado, mirando los avances o los retrocesos en los diferentes procesos de cada uno de ellos. Y miren que en esta eventualidad de la pandemia,
El que ha llevado la batuta en las diferentes instituciones ha sido el maestro de artística, el maestro de música, el maestro de educación física. Y no porque sea el que más guías plantee dentro de las plataformas o mediante los medios tecnológicos a los maestros, sino porque nosotros hemos venido acostumbrados siempre, desde nuestra formación y en nuestro ejercicio práctico, a trabajar y a llevar al muchacho a trabajar con un ejercicio de la ciudadanía. ¿En qué sentido? En que debe hacer un trabajo colectivo en cada clase. Entonces es un trabajo con los compañeros, siempre tendiente al diálogo, al compartir, y ahora este muchacho entonces está desarrollando esas actividades junto con su familia, con su hermano, con su padre, con sus tíos, con quien está en el confinamiento, y es así como muchos maestros en este momento tienen muchas evidencias de ese trabajo que están haciendo. No nos ha costado mucho trabajo diseñar las clases porque realmente nosotros trabajamos de esa manera en la institución, tratando de ser ese nexo entre estudiante y comunidad, porque si bien es cierto que en esta problemática social en la que estamos inmersos, una desconexión total entre la escuela y la familia, o la escuela y la sociedad, pero nosotros hemos tenido el privilegio de que mediante los fundamentos de la educación física, la aplicación de sus métodos, de sus estrategias y un buen posicionamiento teórico para aplicar un buen enfoque de lo que es la educación física, podemos nosotros entonces ser ese enlace entre la comunidad educativa y los estudiantes o la vivencia escolar. Muchas gracias, compañero Ricardo. De nuevo, invitamos entonces a nuestra maestra María Elena Velázquez, para que nos hable a propósito pues, de la autonomía escolar y la libertad de cátedra. Esto lo mencionamos como un logro, la lucha de la organización sindical, pero entonces, ¿será que solo hablamos de pro o también podríamos hablar también de los contra que podría tener desde la perspectiva de la educación física, compañera María Elena? Sí, este es un tema bastante interesante desde que podamos analizar lo que nos exige en este momento porque estamos viviendo, ¿cierto? ¿Qué involucra hablar de autonomía escolar? Eso involucra tocar a toda una comunidad educativa, ¿sí? Y tocar a toda una comunidad educativa implica directivas, administrativas y demás. Y en ese sentido, pues también es necesario considerar las necesidades propias de cada institución, propias de los estudiantes. Y obviamente hacerlo desde valores importantísimos como es el diálogo, la cooperación, la tolerancia, la responsabilidad y el compromiso. O sea, todo eso implica hablar de autonomía escolar, ¿sí? Pero ¿cuál es la invitación que yo siento que debemos tener nosotros como docentes en este momento? Implica saber tomar decisiones para ser eficaces. Sí, a eso se nos invita en este momento, atendiendo a la situación actual que estamos viviendo. Entonces, ¿eso qué implica? Que tenemos que reconocer que hay diversidad, trabajamos con diversidad y eso no lo podemos desconocer. Tenemos que entender también desde esa autonomía en este momento como docentes que tenemos que trabajar, hacerle adaptaciones a la parte curricular. De pronto lo que teníamos planeado desde comienzo de año se tiene que reevaluar, se tiene que reflexionar y analizar para tomar, como les decía, decisiones para ser eficaces. En ese sentido, entonces, tenemos que son esos recursos con los que cuentan nuestros estudiantes. Como nos mencionaba un compañero de estudiantes que ni siquiera tienen acceso a un por el cual puedan tener conectividad de pronto de alguna. Debemos conocer también cuáles son las situaciones propias de las familias, cuáles son, de pronto su parte económica también está afectada, la parte de las familias está afectada. Todas esas situaciones nosotros
autonomía en este momento como docentes debemos asumirla, digo yo, con mayor responsabilidad, implica tener en cuenta todas esas condiciones para poder reorganizar nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, desde la educación física, como les decía, entramos más en esa competencia, en la competencia axiológica y axiológica corporal, y nos centramos más en esas competencias donde nosotros le damos mayor importancia, diría yo, a la parte emocional del muchacho, ayudarle desde su parte emocional a esta situación. Si nosotros le damos mayor importancia a que el muchacho pueda tener un buen hábito para practicar actividad física en su casa, con su familia, debe ser compartirlo con su familia, esos hábitos, cuidarse en la alimentación, los hábitos de higiene que son tan importantes hoy en día. Si nosotros enfocamos también nuestro trabajo hacia allá, ahí estamos siendo, de cierto modo, responsables también desde nuestra área hacia esa formación ciudadana que debe tener el estudiante en este momento. Entonces, por eso insisto mucho también en la parte motriz, en el hecho de decir que toda esa capacidad motriz que la tiene el muchacho la pueda expresar dentro de acciones que sean de disfrute, que sean de goce, que sean de bienestar. De pronto ahí está involucrado mucho, me he dado cuenta yo que podemos hacer mucho uso de lo que es la música, la danza, todo la parte expresiva a través del movimiento, ¿sí? Utilizando instrumentos musicales, escuchando música y obviamente haciendo que esas actividades él las pueda trabajar con su familia. O sea, porque la familia también necesita de ese apoyo, también ayuda de nosotros como docentes. En ese sentido, entonces, pienso yo que la autonomía viene desde la misma actitud que nosotros como docentes la asumamos, esa disponibilidad que nosotros también tengamos para poder entender la situación que están viviendo nuestros estudiantes y que están viviendo también sus familias. En este sentido, también, si hablamos de libertad de cátedra, obviamente es hablar de ese derecho que tenemos los docentes para investigar, para enseñar, para publicar. Estaríamos tocando de pronto un aspecto muy particular ahora que es ese derecho a enseñar, ¿sí? Pero esa enseñar en este momento repensada a la situación en la cual estamos viviendo hoy, ¿sí? Entonces yo digo, ese derecho a enseñarle respetando también las condiciones en las cuales se encuentran nuestros estudiantes. De pronto algunos docentes piensan que vivimos en una época de normalidad, que sencillamente conectamos a nuestros estudiantes y los tenemos conectados a una plataforma y seguimos nuestra vida normal. Y no es así, ¿sí? Hay muchas cosas que están detrás de todo eso que de pronto las desconocemos. Entonces, al hablar de esa libertad de cátedra, de esa libertad de enseñar en este momento, significa también que nuestros estudiantes están pasando por unas situaciones particulares y eso nos lleva a un proceso de concientización. Maestros, obviamente la debemos asumir para poder, diría yo, Bueno, hoy realmente hemos tenido problemas técnicos, ¿no? Estaría siendo manejada en ese sentido, ¿sí? Cuando nosotros seamos conscientes, seamos responsables y podamos entender la situación que están viviendo los muchachos. Y así, obviamente, podemos hacer los ajustes respectivos a las programaciones siempre y cuando conozcamos cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes, de sus familias, podamos conocer un poco más su contexto. Muchas gracias, compañera María Elena. Sí, el ser humano, o sea, el juego es inherente al ser humano desde temprana edad hasta que envejecemos. Y por ahí, de nuevo, una frase de un compañero, no dejamos de jugar porque envejecemos, ¿no? Sino que envejecemos cuando dejamos de jugar.
Bueno, en este momento pido la participación al compañero Andrés Narváez para que, por favor, se vuelva a tomar la palabra y nos hable de este contexto, el momento actual que estamos atravesando, ¿no? Tétrico, entre otras cosas, pero que la educación física debe iniciar ese espacio de encuentro familiar para que sea más llevadero este momento, ¿cierto? Y entonces, la pregunta sería, ¿cómo la emergencia ha alterado desde la didáctica el trabajo de esta área? Compañero Andrés. Bueno, pues totalmente. Hay que entender que las dinámicas han cambiado, el currículo debe adaptarse, debe flexibilizarse. Nos damos cuenta en este momento, en esta intervención, que la comunicación por medio de las redes es muy complicada y que en algún momento pues se pueden recortar o se pueden cortar los procesos. Entonces, pues se debe flexibilizar todo. Algunos profesores, por ejemplo, a veces se angustian, ¿no? Se angustian porque dicen, es que yo tenía estas temáticas, yo tenía estos logros, yo tenía estos tiempos. Pues lógicamente en la dinámica humana, los logros, los tiempos, pues no son estandarizados. De tal manera que definitivamente debe uno adaptarse y entender la lógica de lo que está pasando, ¿cierto? La prioridad pues es la vida y la dignidad y la tranquilidad en los hogares. Por eso la educación debe adaptarse necesariamente a lo que está pasando. ¿Listo? Necesariamente debe adaptarse a la vida. En el caso de la educación física, yo pensaría que la didáctica es tan amplia, pues hablar de didáctica, pero esta postura pedagógica, en el caso de la didáctica, pues yo diría que algunos profesores se complican más que otros. Teniendo en cuenta pues las posturas o las tendencias que ellos utilizan, ¿no? Por ejemplo, hay una tendencia deportiva y una tendencia integral. Dentro de la tendencia deportiva, pues los profesores utilizan unos tipos de pensamientos, por ejemplo, que necesariamente deben enseñar reglamentos, tienen que utilizar espacios específicos deportivos o materiales deportivos. Eso pues implica que se complique, pues lógicamente la clase de educación física, pero si la tendencia es integral, pues va a tener mejor posibilidad de llegar a los estudiantes, porque aquí ya se trabajaría pues con las dimensiones, ¿no? Que son la cognitiva, la social, la ética, la afectiva, la lúdica y la motriz, son las que nos permiten de alguna u otra manera desarrollar procesos de formación integral en los estudiantes. De tal manera que yo pienso que la clase de educación física, por ejemplo, ya cambió totalmente. Ya no debe haber una etapa inicial, una etapa final, una etapa central, puesto que los tiempos cambiaron. Entonces nosotros tenemos que adecuar esas motivaciones. El profesor tecnocrático, el que se preocupa por la parte deportiva, pues me imagino que se le hace difícil adecuar pues los procesos y adecuar o flexibilizar pues las temáticas, ¿no? Porque tiene etapas estandarizadas, necesariamente tiene que trabajar en el exterior y pues sus clases pues son parecidas a sesiones de entrenamiento deportivo. Pero si nosotros nos vamos a la parte de la parte integral, pues podemos trabajar en la parte interna y en la parte externa, con etapas adaptadas pues, a lo que está sucediendo ahora y actividades lúdicas. Los recursos materiales es importante, pues también tenemos que de alguna otra manera ver la posibilidad de utilizar los recursos que están en la casa. Cuando nosotros tenemos la mira de un profesor integral o el desarrollo integral de las clases de educación física, pues ya miramos que se puede trabajar en zonas variadas, ¿no? En espacios reducidos, con materiales de la casa, con materiales de reuso, con materiales reciclables. Estoy hablando en una hipótesis, pues lógicamente, de que todos los estudiantes tuviesen la posibilidad de comunicarse por estos medios. Asimismo, por ejemplo, los profesores que están acostumbrados al manejo del grupo, al control total de las actividades y a hacer filas largas, hileras largas, que es generalmente lo que pasa en la primaria, ¿no? Cuando los profesores hacen filas largas, hileras largas y utilizan un poco material, pues el estudiante que hace la ejecución pierde mucho tiempo porque hace la ejecución y tiene que volver a hacer la fila y todo ese tiempo es tiempo perdido. Entonces, lógicamente que
que estos profesores que tienen esa visión de la educación física pues van a tener más complicaciones porque tienen que estar presentes, ¿no? Por eso la educación vista desde el punto de vista integral nos permite explorar diferentes posibilidades motrices y pues obviamente hacer actividades individuales o actividades familiares, así como decía la profesora pues María Elena, ¿listo? El problema es que no hay un contacto directo, pues lógicamente por las situaciones. No se sabe qué tanto se incluye la familia y tampoco se sabe qué tanto realizan la actividad. Y si la familia pues se incluye, pues no se sabe qué tipo de acompañamiento haga. Muchas veces los niños pues son más vulnerados por los padres los regañan, los gritan, pues y ellos se asustan y no hacen las actividades. Entonces, pues la educación pues tiene que ver con las motivaciones que tiene para el aprendizaje. Con respecto a la motivación, pues la creatividad, ¿no? Desempeñar la creatividad en ellos sería lo más importante, permitirles explorar y permitirles un espacio lúdico. Eso es lo que desarrolla la formación integral. La pandemia, pues ha dado la desmotivación más grande del mundo. Tenemos que entender que en los hogares las necesidades básicas no se cubren, el miedo, la ansiedad, las preocupaciones, la pobreza pues está por encima de cualquier clase de matemáticas, de física, de química, de educación física, por encima de cualquier acción. Entonces, si uno no tiene las necesidades básicas, pues mucho menos va a estar pensando en cumplir una tarea, ¿cierto? Pues métodos que se pueden sugerir, ¿no? De pronto el método global que le permite explorar con el cuerpo algunos movimientos y pues obviamente el cumplimiento de las tareas sería difícil de llevarles un seguimiento, así como se lo hace presencialmente, porque ellos pueden hacer ejecuciones parciales o pueden usar de pronto algún gesto para mandar una foto, un video, pero solo para cumplir la tarea. Entonces, todas esas situaciones son a las que uno debe enfrentarse. Pero esto hablando en una hipótesis en la cual todos tuvieran internet y todos tuvieran pues las posibilidades de organizarse, ¿no? A nivel virtual. Pero sin la virtualidad, yo me imagino las posibilidades y las diferentes dificultades. No hay computadores, por ejemplo, o los computadores son compartidos con otros hermanos, solo usan celulares, pero no tienen computadores y los celulares no tienen planes. Los padres de familia, pues lo que les decía, intimidan en los acompañamientos pues a los estudiantes y los hogares pues tienen muchos conflictos internos que pues lógicamente van a incidir, ¿no? En las dinámicas educativas de nosotros los maestros de educación física. Así que pues totalmente tenemos que adaptarnos y de nuestra parte pues vamos a hacer todo lo posible para llegar a los estudiantes pues en todas las partes en las que ellos se encuentren. Gracias. Sí, en este momento lo que se ha hecho visible es justamente esas inequidades, ¿no? Las desigualdades enormes, los problemas socioeconómicos que vivencian las familias de nuestros estudiantes en educación pública, ¿no? Compañero Darío, en este momento lo invito para que de nuevo se tome la palabra y nos hable respecto a cuál es el papel y los aportes de los educadores físicos en la construcción de propuestas flexibles de educación al interior de los consejos académicos. Bueno, muchas gracias. Yo diría que no es una, ¿no? Son muchas las tareas que tenemos pendientes todavía, ¿no? Y es parte de esto, como decía, la cuestión de la pandemia nos invita como a reinventarnos, a resignificar nuestras propuestas de trabajo, y es algo que deberíamos haber hecho desde antes, ¿no? Pero que de pronto nos hemos tardado y pienso que es el momento oportuno para que empecemos a contextualizar en el sentido de real nuestras prácticas pedagógicas. Primero reivindicando la importancia que tiene, como le decía, la educación física en ese proceso educativo formativo de los estudiantes en la formación integral, ¿no? Hacer uso adecuado de la autonomía escolar en el sentido de presentar propuestas pedagógicas flexibles, pero que estén contextualizadas a las necesidades reales de nuestros niños. Porque miramos que muchas de las propuestas que se traen por lo general de otros departamentos, de otras ciudades, de otros países incluso, son adaptadas a los niños de esos sectores. Entonces nosotros es tiempo ya de que empecemos a contextualizar nuestro trabajo pedagógico partiendo de las realidades educativas que tienen nuestros muchachos. Entonces, en ese sentido, esas propuestas pedagógicas deben ser el producto
de investigaciones, de trabajo de nuestra propia práctica pedagógica. Pienso yo que debemos aprovechar eso, ser muy observadores, muy analistas, detenernos un poquito a analizar cuál es ese proceso que están llevando nuestros chicos y empezar a sistematizarlo. El error del proceso de educación física que hemos cometido muchas veces es dejar que las cosas se vayan dando, que se vayan fluyendo en el momento, pero no reportamos las evidencias, no hacemos ese proceso de pronto de análisis, de reflexión y la importancia que eso conlleva, que trae para el desarrollo del proceso pedagógico. Entonces, mire que la clase de educación física perfectamente es un laboratorio social. Usted en ese laboratorio social puede detectar, aprovechando la herramienta pedagógica que nosotros tenemos, que es la herramienta privilegiada que es el juego. Yo a través del juego puedo ver cuando los niños han sido maltratados en su casa, cuál es el niño, digamos, el que pelea, el que discute, el que no respeta las normas, el que es consentido en la casa, el que tiene problemas familiares, el que es maltratado. Entonces, mire que el juego es una herramienta que nos permite a nosotros no solo conocer al niño, ¿no?, sino conocer la familia, el entorno social en el que él se desenvuelve. Y ese tipo de observaciones nos permiten a nosotros empezar a hacer un análisis, una reflexión sobre esa vida real que el niño siente y que vive en su casa. Y por eso vemos nosotros en nuestras clases cómo el niño llega y se desinhibe totalmente, ¿no? Y juega, participa, pero muchas veces también grita, pelea, hace el desorden, porque es ese espacio precisamente para él expresarse, para darse a conocer. Y muchas veces dejamos por alto nosotros esos espacios de conocimiento y no los sistematizamos, no los tenemos como en cuenta. Entonces, mi invitación sería esa, a tratar de empezar a partir de nuestra práctica a recolectar esas experiencias, a darlas a conocer y hacer procesos de investigación desde nuestra práctica pedagógica. De igual manera, quiero aprovechar como el espacio que tenemos ahora para que cada uno de nosotros como docentes nos hagamos una pequeña reflexión en el sentido de pensar hasta qué punto eso que yo estoy transmitiendo, esos conocimientos, esas enseñanzas que yo estoy brindando, están siendo trascendentales en la vida de nuestros estudiantes. ¿Será que el niño va a aplicar eso que yo le estoy enseñando en la vida cotidiana? ¿Lo necesita? ¿Le sirve para algo? O sea, creo que este es el momento más oportuno precisamente para que nosotros miremos hacia dónde va nuestro enfoque en el área. ¿Qué es lo que yo enseño? Terminó este año académico y ¿qué aprendieron mis chicos? ¿Para qué les sirvió? ¿En qué lo van a ocupar en su vida cotidiana? Sí, porque muchas veces, como decía el compañero, pensamos que el fundamento técnico deportivo es lo fundamental y muchas veces no es así. Sería bien interesante, por ejemplo, empezar a repensar nuestra práctica y decir nosotros cuál es el enfoque que yo le estoy dando a mi clase. Por partir de formas jugadas de los deportes que darían mucho más riqueza a nuestro desarrollo y a nuestra práctica profesional, ¿no? En otro sentido, también me parece que es bien importante tratar de trascender en la vida de nuestros estudiantes tratando de fomentar hábitos, pero buenos hábitos, ¿no? Resulta que el ser humano aprende a través de eso, de hábitos. Y nuestra misión como docentes educadores físicos es esa, fomentar buenos hábitos de estilos de vida saludable, buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos de cuidado personal, buenos hábitos en el cuidado de nuestro entorno, buenos hábitos en las relaciones interpersonales que el niño tiene con sus compañeros y que hoy en día tiene que llevar eso a su entorno familiar. Entonces, mire que ahí es muy importante la participación del núcleo familiar. Hasta ahora pienso que muchas personas, muchos directivos, muchas familias también no han entendido que este trabajo de la educación no es el problema del profesor. ¿De qué sirve de pronto que yo tenga una buena estrategia pedagógica, unas buenas herramientas, unos buenos materiales, que yo plantee las mejores actividades o estrategias, pero si en la casa no tienen el soporte, el repaso, la repetición, no sirve de nada? Y quiero, para hacerme entender, tomar un pequeño ejemplo en el siguiente sentido. Suponiendo que nuestra tarea fuese enseñarle a un niño a caminar. De nada sirve que yo tenga muchas estrategias, muchas alternativas, si yo le doy la clase cada 8 días y el niño vuelve a los 8 días a querer practicar los mismos ejercicios que yo le propuse, cuando no hay la vinculación efectiva del núcleo familiar donde está el papá, la mamá, los hermanos, los primos, que son los que contribuyen a que yo esas actividades que diseñé en mi clase, el niño pueda trabajarlas desde su hogar.
que puede empezar a reforzarlas continuamente, diariamente, para que eso se le convierta en un hábito motor, que es lo que necesitan nuestros niños. Entonces, mire que ahí tiene sentido ya la parte educativa, cuando no solo el trabajo lo hace el docente, sino que lo hacemos conjuntamente entre los tres actores del proceso educativo, que es el estudiante, la familia y el docente. Y esa es la importancia que debemos darle a nuestra área, y en el sentido de vincular a la familia, ¿no?, en ese proceso. Y esta es la época, creo, más importante para hacer eso. Qué importante que usted vincula a todos los actores que están inmersos en el proceso educativo, el proceso formativo de nuestros estudiantes, ¿cierto? Que no solamente es la escuela, el colegio, el involucrado, los maestros, sino, por supuesto, la familia. Importante esa parte, pues, y también hay que hablar de el contexto actual en cuanto a cómo los maestros en este momento seguramente hemos estado congestionando con tareas y trabajos aporte sumativo con tareas, o hay un trabajo sobre el cuerpo, el ejercicio, el juego y demás. Bueno, el momento actual requiere de flexibilización, ¿cierto? Hay que hablar de bastante de ese tema. Entonces, al compañero Vicente Benavides, la pregunta sería, ¿cómo flexibilizar el trabajo pedagógico sin atentar contra los lineamientos curriculares y orientaciones del área? Bien, yo quiero referirme, para dar respuesta a esta pregunta, a un ejemplo, y el ejemplo es el que nosotros hemos decidido como estrategia de trabajo, porque yo creo que es importante dar un ejemplo y saber que sí se está trabajando, que no solamente se está diciendo y proponiendo de manera teórica, sino también con elementos ya prácticos, ya que se han llevado a la práctica. En la institución educativa Nuestra Señora de las Nieves, donde yo trabajo, la jornada de la tarde, logramos hacer un trabajo por proyectos. Inicialmente se nos dijeron que se podía tener en cuenta solo 5 áreas: las ciencias sociales, las ciencias naturales, las humanidades, matemáticas y artes. Nosotros logramos unificar las otras áreas que quedaron pendientes, como educación religiosa, como ética y valores, como la informática y la educación física, con otras áreas, y alrededor del área de ciencias naturales, dijimos, bueno, ¿por qué no trabajamos con un solo proyecto? El proyecto sería el de ciencias naturales, pero nosotros transversalizamos las demás áreas y aportamos a los temas que se puedan trabajar en cada uno de los cursos. Entonces se trabajó lo de contaminación, lo que tiene que ver con el ambiente, con la parte ecológica. Y a cada curso, a cada grado, les entregamos un tema. Había de la extinción de especies, del uso excesivo de plástico de un solo uso, de la contaminación visual, de la contaminación auditiva. Bueno, ¿y cuál era el producto? El producto de ese trabajo era primero un relato, que nos digan ellos, para que se van acostumbrando a escribir un relato de cómo han pasado estos días a partir del 17 de marzo hasta nuestros días, hasta los días que estamos pasando. Y luego la creación de un cuento ya ecológico con el tema que le toca a cada uno de los cursos. Debía haber de parte de las otras áreas algunos elementos para acompañar esos relatos y esos cuentos. Es decir, la educación física le decía cómo puede hacer, las artes le decían cómo puede hacer y cómo alimentar desde el arte, desde una temática de matemáticas también, de la estadística, de la economía, porque nosotros tenemos una educación técnica. Entonces, de parte, lógicamente, de las ciencias, que era, diríamos, la que está protagonizando el proyecto, entonces también daba sus orientaciones.
empezamos inicialmente a encontrar ciertas cosas de dificultad entre los estudiantes por conectividad, por muchas cosas. Entonces acudimos a la emisora comunitaria, que se llama en nuestro pueblo Primaveral Estéreo, a quien le agradecemos mucho porque nos ha cedido los días miércoles, jueves y viernes un espacio de 1 hora, de 5 a 6 de la tarde, en donde nos enlazamos con la emisora a través de teléfono con una llamada en conferencia, y también llamamos a los estudiantes. No es fácil llamarlos a todos, pero los llamamos a los estudiantes para que nos lean sus relatos y sus cuentos. Y ese producto que aparece de ellos, de los chicos, va a servir cuando nos encontremos, va a servir de elemento de aprendizaje, porque vamos a ver cómo en ese cuento le hemos incluido las ciencias sociales, las ciencias naturales, las matemáticas y todas las áreas, y todos los temas que les propusimos inicialmente. En ese momento nosotros estamos haciendo todo lo posible para que la familia se una, porque a través de la radio, que tiene mayor cobertura y más facilidad para llegar a las familias, a los padres, a los hermanos y a toda la familia, entonces a través de ellos pues se escuchan. Esta tarde va a hablar el fulano de tal, nos va a contar el relato, nos va a leer el relato. Los chicos, además de experimentar el éxito de lo que yo hablaba hace un rato, pues están involucrándose ya en eso, en experimentar el éxito. Además, los hemos invitado a un concurso a través de la radio, que ellos graben un audio o nos digan que los llamemos en conferencia en el rato del espacio radial para que ellos canten una cumbia, se llama la cumbia del coronavirus, y la idea es que la familia se une allí con tapas de ollas, no sé, haciendo la música con las peinillas o peinetas, la llamamos, con plástico, a hacer su sonido, y que se note que están por lo menos en un ratico de esparcimiento para poder pasar todo este tipo de momentos, y están haciendo corporeidad. Entonces, en ese momento, cuando ellos nos llaman, cuando leen su relato o cuando hacen su participación con la música que ellos mismos se inventan y acompañan a ese tema musical para el concurso, cuyo premio es una recarga de 5,000 pesos al estudiante o a los chicos que participen. Y entonces, en ese momento, nosotros en ningún momento estamos atentando contra los lineamientos curriculares ni hacia las orientaciones pedagógicas. Estamos teniendo la flexibilidad porque estamos trabajando ciertos temas que, para poder hacer la transversalización, los hemos extraído incluso de las áreas que tienen los DBA, desde allí, desde la resolución 2343, cuando no tenemos los DBA. Bueno, y en cuestión de educación física la estamos trabajando también porque estamos unidos a la parte artística, estamos unidos con la parte de la biología, con la parte de las matemáticas. Ellos hacen su relato, escriben y nos dan a conocer sus cosas. Lógicamente, es lógico, no hemos tenido una respuesta de un 100%, pero sí están los chicos haciendo su trabajo y sintiéndose un poco más importantes, porque otro de los elementos que se nos viene es la deserción, y la deserción de pronto por miedo al contagio y claro, miedo al contagio porque no va a haber los elementos apropiados para una suficiente prevención. Es decir, nosotros cuando hablamos de la desinfección, de tantas cosas, en todos los colegios, ¿será que va a haber eso? En todos los colegios, ¿será que vamos a poder detener esa energía con la que llegan los chicos? Pues que ellos son una bomba de energía y no se han visto hace tiempos. Y son abrazadores, son los que juegan, los que se empujan por solamente ver que me va a perseguir. Entonces, en ese momento, nosotros estamos ubicándonos en un peligro de deserción. Ahora, la flexibilización yo la estoy dando como un ejemplo, porque a veces se dice, bueno, pero es que ustedes solamente vienen a denunciar todo lo que está pasando, todo lo que ya sabemos, todo lo que nos dicen a diario, pero no nos están dando unas muestras. Yo acabo de dar una muestra en donde sí se puede trabajar de otro modo. La idea es no atiborrar de trabajos a los chicos, porque es que ellos tienen, además del encierro, unos tienen que trabajar. Nosotros tenemos identificado a una gran parte de los estudiantes del sector rural
que están yendo a cumplir unas jornadas de trabajo en el campo, y llegan a hacer sus trabajos del colegio y de la institución, de las áreas, ya después de las 4 de la tarde. Entonces, compañeros profesores, yo quiero que nos ubiquemos precisamente en esa parte. Sí se puede hacer una flexibilización. Nosotros tenemos una gran cantidad de problemas de presupuesto, una gran cantidad de corrupciones, cosas que se han denunciado siempre y las seguiremos denunciando, pero creo que también podemos trabajar, y el magisterio ha demostrado que sí puede trabajar con esa flexibilización curricular, y teniendo en cuenta que no se atenta contra alineamientos ni contra orientaciones pedagógicas. Gracias. Muy bien, compañero. Nosotros, con este conversatorio, la lúdica de la desde la autonomía escolar y libertad de cátedra, pues lo que hemos perseguido es que, o sea, este conversatorio trascienda, ¿no?, a nivel de más alto, pues de los posicionamientos pedagógicos, puesto que la educación física debe enmarcarse en las necesidades sociales actuales, y este pues es un posicionamiento político, ¿no? Y hay que reconocer el contexto actual. Compañero Ricardo, ya se nos va agotando el tiempo, ¿no? Y entonces lo invito a que recojamos a manera de conclusiones los aportes realizados aquí, para que este conversatorio queda grabado, ¿cierto? Queda grabado en los dos canales, Facebook Live y YouTube Live, para que las personas que no pudieron conectarse en este momento lo puedan visualizar cuando dispongan un tiempo para que lo que aquí se ha compartido se pueda llevar a la práctica en cada uno de los centros educativos donde los maestros cotidianamente hacemos nuestros desempeños, ¿cierto? Entonces, vayamos redondeando estas ideas, y lo invito entonces, compañero Ricardo, para que iniciemos esa ronda de conclusiones. Igual entonces para los compañeros participantes, luego harán una ronda con respectivamente un aporte a manera de conclusión. Entonces, en ese momento, Ricardo, tiene usted la palabra. Sí, muy bien. Conjuntamente, pues, con la participación de cada uno de los compañeros, ellos en su intervención final, pues, redondearán todos esos valiosos aportes que cada uno hizo desde su postura individual, pero también desde el presupuesto que ellos tienen de pensar desde un colectivo, ¿no? Uno que corresponde a los maestros de educación física, los profesionales de la educación física, y también desde su postura como personas pertenecientes al gremio del magisterio. Entonces, ellos han sido muy claros en sus apreciaciones, y qué bueno que en la última participación nos traten de redondear a manera de conclusión la temática que cada uno de ellos trató. Yo me voy a extender un poquito más aquí porque quisiera dejar como unas reflexiones finales también, y hacer una aclaración, que nosotros planteamos este conversatorio con los maestros de educación física, y vendrán muchos más que con los maestros de otras áreas y con otras visiones, con otros conocimientos. Pero básicamente en este momento se trataba de hacer una reflexión desde el punto de vista de los fundamentos teóricos, de los fundamentos científicos, pedagógicos, psicológicos, y mirar cómo la educación física se ha posesionado, retomando, como se la menciona en la Ley General de la Educación, como un área fundamental, que nos ha tocado a nosotros batallar fuertemente al interior de las instituciones, pero también hemos batallado contra el establecimiento, ¿no? Porque hay que tener claro, en primer lugar, que la escuela ha sido bombardeada todos los días por las políticas neoliberales. Entonces, como actores del acto pedagógico, los maestros, en términos generales, nos hemos convertido en un símbolo de resistencia. Unos más que otros, obviamente. Repito lo que yo decía en la primera intervención, porque hay unas asignaturas que lastimosamente les plantean un modelo específico de evaluación con el cual se filtran
los estudiantes que pasan a unas siguientes instancias para ingreso a la universidad. Entonces, de cierta manera, ellos están muy limitados en su trabajo y tienen que hacer un trabajo homogéneo, a pesar de la diversidad que tienen nuestros estudiantes, diversidad de todos los tipos. En las áreas en las que nosotros diseñamos nuestros estándares o diseñamos nuestros logros a conseguir, nosotros tenemos mayores ventajas para hacer esa resistencia a las políticas neoliberales impuestas por el gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, la escuela debe dejar, como históricamente muchas veces hizo, lastimosamente la escuela fue un espacio que ayudó, junto con el sistema educativo, pues a incrementar las brechas de desigualdad y de discriminación. Si nosotros recordamos el proceso histórico de la conformación de la escuela, de las universidades, etcétera, mirábamos que era un privilegio de unos pocos. Algunos no tenían ni siquiera el derecho a aprender a leer ni a escribir, y poco a poco en ese proceso evolutivo pues, de la escuela se fue ganando el espacio para que el acto educativo sea un acto colectivo para todos, sin distingo de razas, de religiones. Entonces debemos retomar nosotros ese papel de la escuela como algo que nos beneficia a todos, y en ese ejercicio es fundamental la lucha del magisterio y la lucha nuestra al interior de las instituciones también como maestros del área de educación física. Retomar ese enfoque integral de la educación física, y si nos apegamos un poco más a la política educativa, acercarnos mucho más a lo que versa en la ley 181, la ley marco del deporte y de la educación física, siendo más afines con nuestras circunstancias y nuestras necesidades, el enfoque social y comunitario que se le debe dar a la educación física. Entonces los enfoques tecnocráticos no están equivocados, no están errados, pero sí tenemos que ir haciendo una transformación de nuestras prácticas hacia ese tipo de enfoques más inclusivos y que benefician a la gran mayoría de nuestros niños y de nuestras comunidades. El educador, con respecto al educador, debe entonces, ahorita se ve en un dilema, ¿no? Porque el ejercicio del maestro siempre ha sido un ejercicio de poder al interior de las instituciones. Entonces, en este momento, ese ejercicio de autoridad que nosotros tenemos en el aula se ve trastocado también, porque no tenemos el control de nuestros estudiantes allí, nos sentimos de cierta manera evaluados y juzgados, porque del otro lado del computador o del WhatsApp es el padre también el que está haciendo ese acompañamiento a esas actividades pedagógicas. Entonces, debemos replantear nosotros, cuando vuelvan nuestros niños a las escuelas, en qué equivocaciones cometíamos para no volver a cometer los mismos errores, y flexibilizar también ese ejercicio de poder, cambiar una visión a una visión más horizontal y realmente pasar del discurso a la práctica, ¿no? Y esa misma horizontalidad entonces será entre la relación entre estudiante, maestro, estudiantes, padres de familia, y entre docentes también, y entre las áreas, ¿no? Tiene que haber un equilibrio y una transversalización dentro de los diseños curriculares de las instituciones. El educador entonces es llamado a propiciar más la libertad, el ejercicio de la libertad, de la ciudadanía, porque el ejercicio de esos derechos y de esos deberes al interior de la escuela son las que nos van a permitir las transformaciones sociales cuando ese niño cambia de contexto de nuestra escuela a su vida en la familia, a su vida en el barrio y en la comunidad. Frente a la formación del maestro, sí hay muchas cosas que darán para otra conversación de esta, tal vez con los responsables de la formación inicial de los docentes de educación física. En las universidades, los programas de las licenciaturas, en este caso de educación física, también deberán hacer un proceso de reflexión. Lo mencionaban los compañeros en su reflexión, hay incoherencias entre la política y la realidad de la educación física, pero también el maestro se forma de una manera y sale al ejercicio de su profesión y se encuentra con otra realidad. Entonces, de cierta manera, hay elementos descontextualizados. La mayoría de estudiantes en este momento se forman para enseñar los deportes, y resulta que nuestra sociedad lo que necesita es maestros de educación física, pero donde no ejerzan un trabajo como entrenadores. Y la política pública, claro que a veces a nosotros nos bombardea muy fuerte cuando se pretende evaluar a un maestro de educación física por los resultados deportivos
en su institución. Entonces son dos procesos totalmente diferentes, uno incluyente y el otro excluyente, que tal vez de manera general formarán de manera integral, pero miremos entonces el enfoque social comunitario hacia cuál de estos nos lleva en una balanza. Entonces debemos nosotros definir también, después de ese proceso inicial, los procesos de formación. Miren, compañeros, yo en mi labor sindical he tenido la oportunidad de conocer los procesos o los programas de formación de las secretarías de educación y quedan en algunos, yo hice una revisión desde el 2006 hasta la actualidad y nunca se ha hecho procesos de formación en las secretarías de educación en las áreas de educación física, en música, en artes. Entonces es algo para reflexionar también, es algo que nosotros debemos movilizar los maestros, los procesos de formación en esta área. Y qué bueno que en esta situación pues tenemos que rescatar cosas positivas de esta pandemia, porque nuestros dirigentes políticos, nuestros directivos en las instituciones, ahora tendrán otra visión que tal vez en nuestro discurso y en nuestra práctica no la creían mucho, pero que ahora sí saben el valor tan grande que tiene las artes, la educación física, la música. Entonces, a veces quedaban en esos procesos de formación planteados, algunos maestros los solicitaban, pero nunca se ha capacitado a los profesores de básica primaria en educación física, tampoco. Entonces, un reto grande para los maestros de educación física es a nivel institucional empezar esos procesos de formación con los maestros de básica primaria, incluir programas de capacitación a los maestros de básica primaria en los planes de mejoramiento, por ejemplo. Entonces, ese es un reto, mientras esperamos que la política pública pues cambie, ¿no? Mediante la lucha y la movilización. Otro elemento importante es, ya lo mencionaba Darío, y en la práctica lo mencionaba Vicente también, que es la creación de las propuestas pedagógicas alternativas. Y allí sí que tenemos mucho que aportar nosotros desde la educación física y todas las prácticas que se están haciendo en este momento, que nos sacan de ese currículo estandarizado y nos llevan a plantear otras estructuras curriculares realmente para enlazar el trabajo con las otras áreas, con las otras asignaturas, mediante el trabajo por proyectos, lo cual yo comulgo totalmente con lo que expresa Vicente y refuerzo esa propuesta y esa idea que él tiene, porque realmente los países que velan por currículos inclusivos y por procesos evaluativos inclusivos y de desarrollo humano, tienden a la evaluación por proyectos. Y el último punto, ya para darle la palabra a mis compañeros, es que dejo planteado esa reflexión en cómo la ruralidad anteriormente se miraba como algo negativo, ¿no? Entonces todos los maestros querían estar, o muchos de los maestros, no podemos generalizar tampoco, querían estar en el sector urbano porque había mayores garantías en muchos aspectos. Y en el sector rural, pues quedaban los que no tenían esa posibilidad, ¿no? Pero resulta que en esta epidemia, nosotros miramos a la ruralidad como una diversidad. Miren que ellos tienen tantos espacios para hacer una creación escrita, por ejemplo, en la parte de castellano, donde tienen que crear un cuento, crear un relato. Ellos tienen todo el paisaje presente frente a sus ojos, mientras nosotros en el sector urbano estamos encerrados en unos apartamentos de 65 o de 70 metros, sin poder salir ni siquiera a caminar. En la educación física, obviamente también esa ruralidad se convierte en una gran fortaleza, porque los niños tienen la posibilidad de hacer una práctica deportiva más libre o una práctica de actividad física más libre que en el sector urbano. De todas maneras, hay pro y hay contra, que los que nosotros, ojalá en unas próximas charlas, hablemos más específicamente sobre las estrategias a utilizar en el sector rural y en el sector urbano, con todas sus pro y sus contra. Les agradezco muchísimo por todo lo que han aportado ustedes, compañeros, y ojalá pues esta no sea la última oportunidad que tenemos para dialogar sobre este importante tema. Gracias, muy bien, compañero. Entonces, mire que esto es tan entretenido, hablar de lo que nos apasiona, se pasa el tiempo volando, ¿no? Ya llevamos más de una hora y gracias pues a todos los espectadores, los maestros, padres de familia, estudiantes que se han conectado y que aquí hemos estado
observar sus comentarios, ¿no? Entonces, compañeros, con las gracias por su participación, por su aporte, los invito a que hagamos, a manera de conclusión, una ronda de participaciones respectivamente con el cierre pues, de este conversatorio, esperando pues que la audiencia haya tenido esa receptividad de estos compartidos. Entonces, bueno, le doy la palabra a las damas primero, ¿no? Entonces, compañera María Elena, que hoy, bueno, hace el balance para no ser machistas, ¿no? Conversatorio solo de hombres. La verdad, y bueno, y aquí habría que mencionar algo, ¿no? O sea, la idea es que todas las regiones tengan un representante acá, pero entonces debo mencionar que para contactar compañeros, por ejemplo, del Piedemonte costero o de la costa, los problemas de conectividad no solamente los padecen los estudiantes, también los maestros. Entonces, las dificultades de este orden impidieron que hoy tengamos representantes de esta región, ¿no? Y asimismo, pues, también por la equidad de género aquí, ¿no? Bueno, entonces, compañera, María Elena Velázquez. Pues, para concluir, pues, compañeros, este espacio ha sido muy enriquecedor. De igual manera o a mí personalmente me ha llevado a repensar el trabajo que estamos haciendo desde la institución. Creo que en realidad pues no estábamos todos preparados para vivir el momento en el que nos encontramos, pero los seres humanos tenemos esa capacidad de adaptarnos a las nuevas condiciones y obviamente en ese proceso estamos, ¿sí? Partiendo, como les decía yo, de la actividad que cada uno tengamos para asumir ese cambio, y el cómo que asumimos esa labor de ayudar a nuestros estudiantes y sobre todo desde nuestra área de educación física, creo que el apoyo que nos da es supremamente importante porque de las materias que ellos más les gusta en el colegio, pues sabemos que es la educación física y obviamente pues no podemos quitarles esa motivación o de pronto trabajar con unas estrategias que no les vayan a llegar a ellos. Entonces, nuestra tarea, de cierto modo, es buscar esas alternativas de nuestra creatividad, nuestras propuestas, conociendo opciones reales, como les decía, de nuestros estudiantes, podemos ya empezar a formular unas estrategias nuevas en las cuales ellos realmente puede la educación física tener un medio para de esparcimiento, de disfrute, de calidad de vida, de bienestar. Muy bien, disfrute, calidad de vida, ¿cierto? Y la educación física propicia ese escenario, ese espacio, indistintamente de las condiciones, ¿cierto? Entonces, compañero Darío, ¿tiene usted la palabra? Sí, muchas gracias. Reiterar el agradecimiento muy especial por la creación de estos espacios para poder compartir nuestra humilde opinión, pues en el sentido de mejorar cada día nuestra práctica, porque esa es la idea, esa es la intención. Y en ese sentido, pues yo invitaría a manera de conclusión, de despedida, que cada uno de nosotros analicemos un poquito nuestro quehacer pedagógico y tratemos de empezar a crear, yo le llamo tareas motrices, ¿no? Que es algo que me ha dado muy buen resultado a mí, empezar a inventar tareas donde yo pueda vincular a la familia, al entorno familiar, al medio en que rodea al niño, para que él comience a trabajar la parte no solo física, motriz, sino la parte intelectual. Entonces yo he diseñado algunos jueguitos, algunas secuencias, por ejemplo, que he compartido con los estudiantes y que han sido de muy buena acogida, no solo por los chicos, sino por los familiares. Entonces es bonito ver cómo la familia se integra alrededor de una dinámica que se les presenta como un reto, ¿no? Entonces me ha dado muy buen resultado, los invitaría a que lo hagan ustedes y que lo sigamos haciendo. Otra parte importante me parece lo que es fomentar hábitos y estilos de vida saludable en nuestros chicos. Los hábitos se forman a base de repetición. Entonces es importante que nosotros mandemos esos mensajes continuamente a nuestros chicos de que hay que cuidar nuestro entorno, cuidar nuestro ambiente, cuidar físicamente, cuidar nuestra alimentación, el cuidado personal,
Y entonces es la única forma que lograremos para que esto se convierta en un hábito. También me parece relevante también que nuestra práctica se vuelva algo significativo en los estudiantes. Y al decir significativo es que represente interés para el estudiante en su vida cotidiana. Es decir, que ellos puedan aplicar lo que hacen en el aula que les sirve en su vida diaria. Creo que sería la única forma que logramos de que nuestra área sea relevante para ellos. Y por último, pienso que no podemos quedarnos ajenos en el uso de las herramientas tecnológicas, a pesar de que nuestra área es totalmente práctica, pero soy uno de los pioneros en el sentido de utilizar las herramientas tecnológicas. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación física es básico. ¿Por qué? Porque desarrolla muchas habilidades, no solo el hecho de entregar trabajos y hacerlas, sino desarrolla autonomía, responsabilidad, autoconocimiento, disciplina. O sea, más que una evaluación, más que una entrega de un trabajo, más que el desarrollo de un contenido, porque a lo largo eso es información y hoy en día está en Internet, desarrolla otro tipo de cualidades como las que acabo de mencionar en cuanto a la responsabilidad, al cumplimiento. Esa sería como mi invitación y nuevamente muchas gracias por la invitación. Qué bueno, y es importante resaltar que lo hemos visto muy activo en redes sociales compartiendo sus estrategias y que aquí, usted lo menciona, le están dando resultado. Claro está, con quienes se puede hacerlo, ¿no? O sea, porque, insistimos, no todos los estudiantes tienen acceso al manejo de los medios, la conectividad, los dispositivos, los artefactos necesarios, ¿cierto? Bueno, compañero Andrés. Bueno, yo agradezco a mis compañeros por compartirme en este espacio sus experiencias pues, en las instituciones, sus conocimientos. Ellos han dicho ya muchas situaciones con las cuales yo comparto y pues yo concluiría diciendo que el conocimiento nos permite a nosotros la libertad, ¿no? Ya que estamos hablando de la libertad de cátedra, de la posibilidad de ser autónomos pues en las instituciones. El conocimiento y la formación integral nos va a permitir a nosotros desarrollarnos, tener identidad y pues lógicamente tener el carácter para poder implementar estas posturas frente a una institución y una sociedad. Concluí diciendo que unas palabras se generalizarían, ¿no? En esta conclusión, que sería la adaptación. En la adaptación viene el aprendizaje constante, la flexibilización, pues cambiar hábitos y explorar oportunidades. La empatía, pues tendríamos que tenerla muy en cuenta, ya que el reconocimiento del otro es muy importante, ¿no? Saber que el otro sufre, que el otro tiene necesidades, que el otro tiene otras circunstancias y que esas las tenemos que tener en cuenta para pues seguir adelante en nuestros procesos formativos. Y por último, pues seguir luchando nosotros por nuestra dignidad de maestros, porque sabemos que nosotros los maestros somos un puntal importante en la sociedad. Somos los que generamos esos procesos de transformación histórica y por ende la dignidad debe ser buscada siempre en la lucha. Los invito a todos pues que sigamos en esta lucha sindical por nuestra reivindicación de nuestros derechos y por nuestra dignidad. Muchas gracias. Compañero Vicente Benavides. Sí, muchísimas gracias. Gracias, profe Alfredo. Yo quisiera concluir, pues primero con el agradecimiento por la invitación y en segundo lugar con dos conclusiones, una a nivel general y otra en lo que tiene que ver con la educación física. Yo creo que a nivel general se trata de recuperar esa integralidad, la parte integral de la educación y del conocimiento. Y eso lo da la transversalización.
y no el encasillamiento de las áreas. No colocar un área aquí con unos muros bastante densos, porque esta área la más importante o la que menos importante es, y la otra por acá, y todas encasilladas. No, no, yo creo que sí se puede, y lo hemos demostrado, la integralidad, la transversalización de las áreas y del conocimiento. Entonces, para ello necesitamos dos cosas: lectura y ejercicio. Y en cuestión de la educación física, en conclusión sería que debemos acudir a la creatividad. Esa creatividad que es obtenida desde la experiencia con el ejercicio, con las actividades motoras y psicomotrices, y desde la corporeidad y la sensibilización y la sensibilidad, que es uno de los elementos que trabaja las artes también. Es decir, enseñarnos a ser sensibles, a ser más ocupados de nosotros mismos, de nuestra corporalidad, de nuestra sensibilidad. Es decir, ser sensibles a un poema, a una canción, a un atardecer, bueno, no sé, a una rosa, a una flor, a muchas cosas, porque esa es la que nos va a permitir también elevar nuestra creatividad, pensar en cosas, crear cosas. Entonces, esa creatividad es importantísima. En conclusión, lectura, ejercicio y la creatividad. Muchas gracias. Muy bien, compañero. Entonces, esperamos pues que todos los espectadores, padres de familia, maestros, estudiantes, hayan además de comentado aquí, que entre otras cosas, agradecemos que en los comentarios venían aportes, ¿no? Aportes significativos para el desarrollo de este conversatorio. Entonces, que estas ideas que han compartido aquí desde esta área disciplinar, pero que ustedes mismos al compartirlo han mencionado, nuestro rol de maestros no solamente lo desarrollamos desde esa área disciplinar para la que fuimos nombrados, también ponemos en escenario de trabajo nuestras aptitudes y una buena actitud, ¿cierto? Con P y con C, para que este trabajo que hacemos con amor, con afecto, sea de la mejor manera. Claro está, en estas condiciones actuales de no contacto, de interacción a distancia y con algunos nula por las condiciones de no conectividad, de no tener un dispositivo, un artefacto a mano para hacer este trabajo. Entonces, en la medida que las bases sindicales, que los maestros solicitan estos conversatorios, nosotros los seguiremos programando. Aquí queda, insisto, la grabación para que en momentos distintos a la emisión en directo sean compartidos y sean visualizados. Compañeros, entonces, con el agradecimiento aquí en público por todos sus aportes, nos despedimos de la transmisión en directo. Como les decía, esperando pues que expectativas, inquietudes se hayan dilucidado aquí y que sirva de aporte para ese hacer cotidiano necesario en los maestros. La organización sindical tiene que cumplir con estos compromisos, ¿cierto? Ese es nuestro deber y aquí eso intentamos hacerlo, obviamente, en los aprendizajes paralelos que estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, sobre la marcha aprendemos para poder suplir las necesidades y entonces en ese orden de ideas, compañeros, les reitero el agradecimiento y pues seguiremos encontrándonos para hablar de lo que nos encanta, que es nuestra profesión, del área que nosotros manejemos. Muchas gracias, amable audiencia, y el jueves
nos veremos de nuevo con otro tema de interés, Luis Alfredo. las comunidades educativas. La palabra me la solicitan con mucho gusto. ¿Quién pedía la palabra? Alfredo. Sí, Luis Alfredo, solamente para un minuto, creo que me demoro en esto. No, tranquilo, no faltaba, compañero. Ricardo Calvache. Sí. Compañero Ricardo, ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Bueno, sí, para finalizar ya, sí, mire que esta situación que estamos viviendo ahora nos lleva a un proceso profundo de reflexión del acto pedagógico, ¿no? Mire que ahora estamos haciendo, no solamente como docentes, también los directivos, las secretarías de educación, unas decisiones, nosotros los maestros a tomar otras estrategias que tal vez siempre se debieron trabajar y solamente que somos tan golpeados por el sistema que nos obliga a trabajar de otra manera. Pero miren, por ejemplo, lo que mencionaban, la humanización del acto educativo. Antes el maestro afanado por entregar unas notas porque había unos que dice al niño, no, tranquilo, tiene una semana para desarrollar esa guía, tiene todo el día para hacer el dibujo y presentármelo por WhatsApp o por correo o a la plataforma. Entonces, ese es ponerse, esa es la otredad, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, comprender las dificultades y las necesidades. Fuimos siempre afanados por el avance en los contenidos y en evaluar, de cierta manera, también repasar para Ahora tenemos unos procesos evaluativos y de enseñanza muy flexibles. Entonces, hay que rescatar eso y que ojalá a largo plazo lo pudiéramos continuar haciendo de esa manera, ¿no? Aunque es muy soñador, pero qué bueno que a raíz de esto el sistema educativo se replanteara en su totalidad. El espacio tan grande que se da para la lúdica, para el trabajo de la corporeidad. Entonces nosotros complementamos un trabajo, los maestros de educación física, unos con unas estrategias, otros con otras, pero fundamentales en ese desarrollo curricular en las actuales condiciones. Qué bueno que eso se pudiera mantener. El tiempo que tienen lo estamos en normalidad. El niño a las 5 de la mañana y en el sector rural mucho más tiene que madrugar para llegar a su escuela, llegar a su casa muy tarde. Ni siquiera muchos padres pueden ver a sus hijos en el almuerzo. Los que somos docentes, a muchos docentes muchos docentes tuvieron que ver crecer a sus hijos lejos, porque estaban radicados en otro lugar de trabajo. También valorar, miren, que el conocimiento llega por muchas vías. No necesariamente se da en la escuela y con las metodologías que se plantean allá. Ya ustedes, con todas sus experiencias, nos relatan y nos enfatizan en que el conocimiento llega por elementos tal vez subvalorados y muy sencillos, pero que sí se van configurando como un conocimiento que nos va a ayudar a construir mejores ciudadanos y mejores personas. Y definitivamente la autonomía que nos da la ley 115, gracias a la lucha de los compañeros maestros, esa no la debemos perder en ningún momento y debemos desde nuestra práctica pues mantenerla. Y ya para terminar, simplemente hacerle la invitación a todos los compañeros de educación física de que ya es el momento de dejar de escuchar foráneos que vengan la conversación entre nosotros
y el compartir nuestras prácticas propias. Entonces, solamente dejarles ahí como una inquietud que ojalá la vida nos permita concretar, de hacer un encuentro departamental de los maestros de educación física, donde todos van a que vayan organizando sus experiencias, sus guías de trabajo, la vida lo permite, para aprender todos de todos. Y lo último ya es recordarles que cierra el proceso de inscripción para el encuentro cultural en diferentes modalidades, en la danza, en poesía, en narrativas. Y ese también, ojalá nosotros agrupar una serie de experiencias de los docentes, agradecerles muy especialmente a Andrés, Vicente, a María Elena, compañeros que admiro mucho y que los invito a que sigamos trabajando de la mano. Todos muy buenos tendremos por sacar adelante. Igualmente agradecer a todos los Muy bien, sí, reiteramos ese agradecimiento, ¿cierto? Y seguramente aquí, escuchándolos hablar, nos seguiríamos extendiendo, ¿cierto? Porque los temas no es que queden ya completamente evacuados. Hay mucha tela por cortar, pero lo importante es que comenzamos. Se abrió el espacio de encuentro, de conversación. No todo tiene que ser pérdida en momentos tétricos como los que vivimos. También tenemos que sacar unos puntos de ganancia y el compartir ahorita, así sea de manera virtual, se ha hecho posible en estos momentos de aislamiento. Entonces, muchas gracias. Despedimos entonces la transmisión y los invitamos pues para que el jueves próximo se conecten de nuevo con un tema de interés. Son ustedes muy amables por habernos escuchado. El Sindicato Maestro Cariño está al servicio de los maestros.